Hola, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de México y estamos cursando la licenciatura en enfermería. El tema que les vamos a impartir es árbol bronquial para la materia de sistema respiratorio con la profesora Alicia Guadalupe Jiménez de la Cerda. Los integrantes de nuestro equipo son Amaya Pineda Seidi, Cedillo Vázquez Metzli, Franco Ríos Diana Laura, González Mora Dulce Karina, Hernández López Montserrat, Natividad Varona Paola Alejandra, Navarro Núñez Atsiri Lisset y Orozco Hernández. El sistema respiratorio proviene del endodermo y su desarrollo es desde la cuarta semana de gestación. Es uno de los sistemas más vitales e importantes para el sistema humano. Inicia desde la nariz, donde su función es olfatoria y protectora. Después sigue faringe. Esta se divide en tres: rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. La rinofaringe va desde la base del cráneo hasta el velo del paladar, la orofaringe del velo del paladar al hueso yoides y la laringofaringe del hueso yoides hasta la sexta vértebra. Después seguimos con laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos y los pulmones en general. El bronquio izquierdo es más corto y el bronquio derecho es más largo. Esto se da por la anatomía del corazón. Los dos pulmones derecho e izquierdo están situados en el tórax, a ambos lados del mediastino y de los órganos que éste contiene. Poseen caracteres generales comunes, pero presentan diferencias de forma que los caracterizan. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos, con dos fisuras llamadas oblicua y transversa, mientras que el pulmón izquierdo se divide en los dos lóbulos y una fisura llamada oblicua. Esto ya que el corazón se sitúa en el ventrículo izquierdo, por lo tanto es más pequeño. Árbol bronquial. Se inicia de la bifurcación de la tráquea, siendo que la porción canicular está representada por los bronquios. Está conformado por la tráquea, dos bronquios principales, los bronquios secundarios o laborales y varios bronquios terciarios o segmentarios que son más pequeños. De los bronquios principales puede decirse que el derecho se ramifica en tres bronquios secundarios, uno por cada lóbulo del pulmón derecho, mientras que el izquierdo, más pequeño y largo, se divide en los dos bronquios que pasan por los lóbulos inferior y superior del pulmón izquierdo. La expansión bronquial se realiza en torno a un eje general oblicuo, de arriba hacia abajo, del medial al lateral y de adelante hacia atrás. La oblicuidad hacia atrás parece prolongar la de la tráquea cuando se examina el árbol traqueobronquial de perfil. Debido a que las ramificaciones bronquiales no son idénticas a la derecha y a la izquierda, se hace necesario describirlas por separado. Bronquios primarios, también se les puede llamar extrapulmonares. Su estructura es idéntica a la de la tráquea, con la excepción de que tienen un diámetro más pequeño y sus paredes más delgadas. Cada bronquio principal está acompañado de las arterias, venas y vasos linfáticos pulmonares que perfora el hilio del pulmón. El bronquio principal derecho se origina en el mediastino anterior por detrás de la vena cava superior. Su trayecto es casi vertical, oblicuo abajo y atrás. Se introduce en la raíz pulmonar, luego se inclina lateralmente, algo atrás penetrando en el hilio pulmonar, al que recorre hacia abajo, para profundizarse en la cara interlobar del lóbulo inferior, donde se hace intraparenquimatoso y describe en su conjunto una curva que se opone a la convexidad de la aurícula. Es más ancho, corto y vertical, mide aproximadamente 2,5 centímetros de longitud y entra directamente a la raíz del pulmón. Se ramifica en tres bronquios, lóbulos del pulmón derecho. El bronquio principal izquierdo nace de la bifurcación de la tráquea en el mediastino por debajo del arco aórtico y por encima del pericardio. Mide 5 centímetros y desciende lateralmente por debajo del arco de la aorta y anterior al esófago y la aorta descendiente. Se divide en los bronquios que pasan por los lóbulos inferior y superior del pulmón izquierdo. Bronquios secundarios y terciarios. Estos también pueden llamarse intrapulmonares. Son ramas directas de los bronquios primarios que conducen a los lóbulos del pulmón, también llamados bronquios lobales de cada pulmón. Tienen placas irregulares de
cartílago hialino que rodean por completo la luz de estos bronquios, por lo que son completamente redondas. En esta parte también parece el músculo liso. A medida que penetran los bronquios secundarios en los lóbulos del pulmón, se subdividen en ramas más pequeñas, los bronquios terciarios segmentarios. Cada bronquio terciario se ramifica pero pasa a una sección discreta del tejido pulmonar conocida como segmento pulmonar. Cada pulmón tiene 10 segmentos broncopulmonares, completamente separados uno del otro por elementos de tejido conectivo y son clínicamente relevantes en procedimiento quirúrgico pulmonares como biopsias de pulmón. Conforme al diámetro reduce las ramificaciones de los bronquios, conducen finalmente a los bronquiolos. Los bronquiolos se consideran la 10ª a 15ª generación de las ramificaciones dicótomas del árbol, por lo tanto se considera que su diámetro es menor a 1 milímetro. El recubrimiento epitelial de los bronquios varía de cilíndrico simple ciliado con células calciforme ocasionada en los bronquios más grandes. El elemento funcional terminal del segmento está constituido por el parenquima pulmonar ventilados por el bronquiolo. En un segmento existen lobulillos centrales y lobulillos periféricos, por lo tanto hay bronquios yuxuliares, centrosegmentarios y periféricos. Vascularización. Los bronquios son irrigados por medio de las arterias bronquiales, las cuales colaboran en el suministro de sangre oxigenada a los pulmones. Normalmente hay dos tipos de arterias bronquiales, que discurren hacia el pulmón izquierdo y una hacia la derecha. El origen. Las arterias bronquiales izquierdas, superior e inferior, nacen en la arteria torácica. 2. La arteria bronquial derecha nace de un tronco común con la tercera arteria intercostal posterior derecha. Zona de conducción. Funciona como pasaje para el movimiento del aire. Contiene tejido epitelial para ayudar a remover desechos del aire. Va desde la tráquea hasta los bronquios terminales. División de la tráquea. 1. Bronquios principales izquierdo y derecho y se extienden a pulmones. 2. Bronquios lobulares o secundarios. 3. Bronquios segmentarios o terciarios. 4. Bronquiolos. 5. Bronquiolos terminales. Zona respiratoria. Se extiende desde los bronquios terminales hasta los alvéolos, llevando ahí el intercambio gaseoso, oxígeno y sangre. El alvéolo cuenta con un tejido que lo rodea que consta de fibras elásticas, permitiendo que se expanden y regresen a la normalidad mediante la inhalación y la exhalación. Histología. Al principio tiene la misma estructura histológica que la tráquea. En el sitio donde los bronquios entran en los pulmones cambia la pared bronquial. Los anillos cartilaginosos son reemplazados por placas cartilaginosas irregulares que le dan al bronquio terma circular. Conforme los bronquios disminuyen de tamaño, las placas se tornan pequeñas y abundantes. Estas placas desaparecen en el sitio donde la vía aérea tiene 1 milímetro. Por último, el bronquio empieza a llamarse bronquiolo. Los bronquiolos tienen capas y las siguientes son mucosa muscular, submucosa, capa cartilaginosa y adventicia. La capa muscular es una capa continua de músculo liso en bronquios mayores, pero más delgada y desorganizada en las menores. Su contracción permite el diámetro adecuado de la vía aérea. La mucosa es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con las mismas células de la tráquea, como células ciliadas mucosas en cepillo basales. Su lámina propia es semejante a la de la tráquea, pero disminuye su cantidad en proporción al diámetro. Cartilaginosa. Consiste en placas cartilaginosas discontinuas cada vez más pequeñas conforme se va reduciendo el diámetro bronquial. Adventicia. Tejido conjuntivo
de densidad moderada. Se continúa con el conjuntivo de estructuras continuas como las ramas de la arteria pulmonar, que es por la cual pasa sangre al ventrículo derecho, el parénquima pulmonar, que este es el tejido funcional del pulmón, que gracias a los alvéolos que participan en la hematosis donde se hace intercambio gaseoso. Bronquiolos pequeños, contiene epitelio simple cúbico, que está formado por capas de células que aparecen en numerosos lugares del cuerpo. Hay dispersas células de clara, las cuales aumentan mientras que las células ciliadas disminuyen. Células en cepillo y granulosos pequeños. Células clara son células no ciliadas que exhiben una prominencia característica redondeada o con forma de cúpula de la superficie apical. Bronquiolos terminales forman la región más pequeña y distal de la porción conductora del sistema respiratorio. Epitelio cúbico y células clara. Bronquiolos respiratorios son la primera región en que puede ocurrir el intercambio gaseoso. Es una estructura similar al terminar, con la diferencia de alvéolos en pared. Conforme se estrechan, aumenta la cantidad de alvéolos. El tono muscular bronquial es un músculo liso que ayuda a la respiración. Un ejemplo podría ser: en la inspiración los bronquios se dilatan y en la expiración los bronquios se constriñen. El tono de las vías aéreas depende del volumen pulmonar. El calibre aumenta a medida que el pulmón se expande. El tono del músculo liso bronquial, la estimulación simpática, el flujo sanguíneo local y la densidad y viscosidad de gas respiratorio. Algunas de las patologías donde podemos ver bien el músculo y cómo se ve la pared engrosada es en el asma. En el asma podemos ver cómo la pared engruesa en la vía respiratoria y hay mucha mucosidad.